Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor, ¿no es? Expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos por todas las preguntas bíblicas que continuamente estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. El chat de WhatsApp el chat es gratis, simplemente a través de WhatsApp. Permíteme compartir ese número para el beneficio de las redes sociales y también a nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959. 993-093-959. Y para el beneficio de nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y también estamos, queremos extenderle cordialmente una invitación a todos que se encuentran en Cusco, en Perú, en Cusco, donde tenemos nuestro programa, y la Iglesia Cristiana de la Gracia. Queremos extenderle cordialmente una invitación para visitar la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco, y estamos ubicados ¿dónde? En la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, y estamos en el edificio 305, en el quinto piso. Hay un ascensor ahí, y cada domingo tenemos la escuela dominical a las 9 de la mañana en punto comienza, y luego a las 10:30 de la mañana comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra expositivamente, y le invitamos que se une con nosotros, que en el culto de compañerismo uno con nosotros, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. También ellos tienen los cultos también el culto de estudio bíblico y la enseñanza y de oración. Son los miércoles a las 6 p.m. Y para aquellos que se encuentran en este lado con nosotros aquí en los estados, donde nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur, la iglesia bautista de Town Creek. Nosotros estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, y ahí tenemos los cultos en español a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 p.m. También se puede comunicar a través de ese número que está en la pantalla, o si no, pueden utilizar otro número también que es gratis en WhatsApp, enviando su texto, y el número es 310-804-7733, 310-804-7733. Ahí se puede comunicar con nosotros, y también nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos y entrar en el compañerismo uno con nosotros, y también en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio, y el estudio aquí en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8 es la base principal de nuestro estudio, y estamos aquí desampacando unas cosas que a través de las preguntas que recibimos nosotros continuamente queremos seguir respondiendo. Ahora, una de las preguntas más grandes que entró como consecuencia del último programa fue ¿cuáles son los errores principales que cometen los religiosos? ¿Cuáles son los errores principales que cometen los religiosos? Yo digo, esa es una buena pregunta, una buenísima pregunta. Vamos a entrar en nuestro estudio, y vamos primeramente a establecer la base de nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Una vez más, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Y déjeme ubicarme también en la Biblia católica, ¿no? Y como ya ustedes saben, nosotros utilizamos dos versiones de la Biblia. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8, dice lo siguiente.
¿Cuál es entonces? Y note que esta sección de escritura está escrita en forma de preguntas. Ahora, estas preguntas son, demanda que nosotros tenemos que responder a estas preguntas. Y mira lo que dice en versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o del religioso? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión o el bautismo? ¿No? Grande en todo sentido, en primer lugar porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien se ha hallado, dice esto, se ha hallado Dios, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Ahora, en estableciendo este punto, note bien, y note bien lo que dice ahora en la versión católica, lo dice de esta forma. Mira cómo lo dice, por tanto, es en algo superior el judío, es en algo superior el religioso, es algo superior el cristiano, es algo superior el católico. ¿Tiene alguna utilidad de estar circuncidado o tiene una utilidad de estar ¿qué? Bautizado? Mucha en todos los sentidos. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiadas las promesas de Dios. ¿Que algunos creyeron? ¿Y qué? ¿Y acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? Mire bien, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, ya lo dice la Escritura. Tus palabras mostraron que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Pero si nuestra maldad sirve para demostrar la fuerza salvadora de Dios, ¿no deberíamos decir, hablando a los humanos, que Dios es injusto a descargar su ira sobre nosotros? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y si mi mentira sirve para resaltar la gloria y glorificar la verdad de Dios, ¿por qué debo ser considerado como pecador? ¿Habrá como hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniadores dicen que yo enseño. Bien merecida tiene esos tales su condenación. La importancia aquí es de ver, ¿no? Y si tú no sabes que entre los protestantes, ¿no? o de los cristianos, como tú lo quieres decir, quizás ellos tienen aproximadamente unas 50 versiones de Biblias, ¿no? Y luego entre los católicos hay unas 22, 24 versiones de la Biblia también. Depende en qué país uno se encuentra, en qué dialecto, en qué lenguaje específicamente se ha escrito para que el pueblo pueda entender. La cosa es que las dos versiones, ¿no? Dice la misma cosa, apartándonos de la apócrifa. Si tú apartas de eso, la Biblia dice la misma cosa. Aquí tenemos una serie de preguntas, ¿no? Y estas preguntas se tienen que contestar y se responden en las Escrituras. Ahora, note bien que aquí vamos a enfocarnos en la primera parte de nuestro estudio hoy día, en esa gran pregunta que un miembro de nuestra audiencia escribió pidiendo cuáles son los errores principales de los religiosos. Y me quedé encantado con la pregunta y le escribí de nuevo en el chat, porque nosotros siempre nos estamos comunicando a través del chat, o como dicen en la gente en el lenguaje común, texteando, ¿no? Y yo me quedé un día preguntando, ¿y qué
¿qué es textear? Yo ni entendía la palabra, pero la cosa es que esa es la frase, estamos texteando, ¿no? Es como cuando estuvimos en Cusco y la gente, un hermano me dijo, yo estoy taxiando. Yo dije, ¿qué es taxiando? ¿Qué quiere decir eso? Manejo taxi. Ah, ok, muy bien. So, ahora estoy agarrando la onda, ¿no? Por decirlo así. O sea, estos son los 10 errores que vamos a encontrar. Y cuando Pablo nos enfrenta, ¿ves? Y enfrenta a los judíos en ese entonces y nos enfrenta hoy día a nosotros, ¿no? Note bien que él lo hace a través de Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2, note específicamente versículos 17, 18, 19, 20. So, note bien, porque vamos a responder a esta tremenda pregunta, ¿cuáles son los errores principales de los religiosos, ¿no? que cometen hoy en día? Bueno, la respuesta es sencilla. Los mismos errores que cometieron en ese entonces son los mismos errores que están cometiendo hoy día. Nada ha cambiado, lamentablemente. So, en versículo 17 hasta 20, Romanos capítulo 2 dice esto, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, o cristiano, católico, religioso, y te apoyas en la ley, en la palabra, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, instruido por la ley, por la palabra, apruebas lo mejor. Y confíes en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, mira bien, la ley o tiene la palabra en la forma de la ciencia y de la verdad. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 17, dice, ¿y qué decir de ti? ¿Presumes de ser judío, católico, cristiano? ¿Te apoyas en la ley y te glorías en Dios? ¿Te consideras conocer de la voluntad de Dios, instruido por la ley, sabes discernir, y dice, y sabes discernir lo que es bueno? Te engurrioses de ser guía de los ciegos, luz de los que están en la oscuridad, educador de los ignorantes, maestro de los analfabetos, y crees poseer en la ley, la palabra, la clave del conocimiento y de la verdad. Ahora, primeramente, el religioso. Vamos un poquito más despacio aquí, porque esa pregunta de cuáles son los errores principales que cometen los religiosos hoy en día no es una pregunta pequeñita, es una de esas preguntas grandotas, ¿no? Inmensas, ¿no? Que tienen un sinfín de aplicaciones, porque al fondo, ¿no? La respuesta es sencilla, ¿no? Los mismos errores que cometieron en ese entonces son los mismos errores que somete hoy día. ¿Por qué? Porque los religiosos, no importa qué categoría estamos hablando, sean judíos, católicos, cristianos, bautistas, presbiterianos, qué sé yo, ¿no? Profesa una religión, y es aquí donde habíamos dejado en la última sesión, y por esa razón entró la pregunta, porque no logré terminarlo. So, la cosa principal es que los religiosos en ese entonces son los mismos religiosos hoy en día que profesan una religión. En otras palabras, ellos se aferran a su religión más que a la palabra de Dios. Se aferran más a su religión más que la persona de Dios. Se aferran a las cosas de Dios, a lo simbólico de Dios, más que a Dios. Esto es lo que significa que profesan ser religiosos, ¿no? Ellos prefieren las ceremonias, los rituales, ¿no? Todo lo simbólico, etcétera, 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 en vez del Señor propio y su palabra. Y la razón por qué hacen eso, primeramente, es porque ellos tienen la tremenda capacidad, la tremenda habilidad, ¿no? de separar Dios, ¿no? Ellos pueden separar Dios de su palabra. Eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen una dicotomía donde ellos tienen la tremenda habilidad de separar Dios de su palabra. Y cuando tú separas a Dios de su palabra en tu cabeza, ¿no? Esta palabra no significa nada. Y es la razón porque tenemos millones y millones y millones, ¿no?
de creyentes, vamos a decirlo así, ¿no? De religiosos que tienen esa tremenda habilidad de decir, yo me aferro más a mi tradición, me aferro más a mi iglesia, más a mi religión que a lo que dice la palabra. Por esa razón la mayor parte nunca leen la palabra y están completamente ignorantes de lo que dice la palabra, ¿no? Y se llevan más por lo que dijo el pastor, por lo que dijo el diácono, por lo que dijo el sacerdote, lo que dijo quién sabe quién lo dijo, ¿no? Y luego, cuando tú separas a Dios en tu mente, en tu cabeza, de su palabra, cuando tú haces eso, tú tienes que llenar el hueco. Mira, el espacio nunca puede estar vacío. El espacio tiene que estar lleno con algo. Y lo que sucede es esto. Tú comienzas a reemplazar a Dios y su palabra con su tradición y con su religión y con sus, ¿ves? Y con sus enseñanzas propias, sus creencias propias. Y lo haces en el nombre de Dios. Y este es el desafío. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, y cuando me hacen la pregunta, ¿ves? ¿Cuáles son los errores principales de los religiosos hoy en día? Este es el principio de ver los errores que van a cometer. Porque luego tienes la capacidad y te da tú mismo la autoridad. Tú mismo te da el permiso, ¿ves? De torcer la palabra, de distorsionar la palabra, su sentido, su aplicación, como tú lo quieres acomodar conforme a tú, que como el tipo que siempre levanta las tres famosas banderas, ¿no? Yo siento, yo pienso y yo opino. Yo siento, yo pienso y yo opino. Y ahí está el relajo que tenemos hoy en día en muchas iglesias. Y otra vez, no importa de qué religión estamos hablando. Ahora, si tú entiendes eso, tenemos que comenzar ahora. El religioso acepta. Él acepta el nombre de su religión, sea cual fuera. Sea judío, sea musulmán, sea hindú, sea budista, sea lo que sea, ¿no? Y muestra suficiente interés en su religión para sentirse seguro. Y es ahí donde él vive. Él se siente bastante seguro en su religión. Porque ahora él ha acomodado un montón de cosas, ¿no? Y los religiosos sean... no importa qué sea religión y de qué color, sean cristianos, católicos, judíos, qué sé yo, ellos cometen 10 errores. Ahora escúcheme, el primer error que cometen es el religioso se apoya en la ley, el religioso se apoya en la palabra de Dios, esto es, en la palabra de Dios conforme a su propia interpretación. Eso es lo que él hace. Mira lo que dice aquí. En Romanos, eso es el primer error. Se apoya, ¿no? En la ley, en la palabra, ¿no? Es conforme a su propio criterio. Eso es lo que él hace. Ahora, eso quiere decir que esta iglesia tiene su propia interpretación, la otra iglesia tiene su propia interpretación, esta religión tiene su interpretación, la otra religión tiene su interpretación. Y wow, Dios está confundido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En Romanos capítulo 2, versículo 10, mira lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es lo que él está diciendo. En otra palabra, posees las escrituras. Sí, es lo que él lo tiene. Él posee su escritura, ¿no? Él posee. Él posee la Biblia, ¿no? La tiene en su casa. A veces la lee, ¿no? Se la lleva a la iglesia, ¿no? Y la reconoce como la palabra de Dios y le da honor, ¿no? Y lo tiene en casa y siempre le pasa, le sopla el polvo, lo cuida y lo limpia, ¿ves? Pero nunca lo aplica. Este es el problema, ¿no? Y muchos van a la iglesia, ¿no? Y me fascina hoy día, ¿ves? Esto es lo que me fascina a mí hoy día. Cómo la cultura ha cambiado radicalmente, ¿no? Y la cultura de la iglesia ha cambiado radicalmente, ¿ves? Ahora, para que nadie sepa que somos creyentes, ¿no? ¿Ves? Nosotros preferimos caminar con la Biblia, ¿no? En nuestro celular. Para que nadie sepa. Ahora, tú casi no ves a alguien caminando con la Biblia ya en la mano. Es como si tuvieran vergüenza.
Ahora, dicen que se apoyan en la ley, dicen que se apoyan en la palabra, ¿ves? Pero están avergonzados de ella. So, ellos, ¿ves? No es como antes que uno caminaba hacia la iglesia y todo el mundo sabía dónde iba. Era bien claro. Todo el mundo sabía quién era. Que lo que ese es un creyente, él cree en Dios. Pero hoy en día queremos ser más sofisticados. So, ahora tenemos la Biblia en el celular. Pero el religioso siempre ha sido religioso. Él no ha cambiado. Yo conozco muchos religiosos que caminan, mira, caminan con la Biblia debajo del brazo, ¿no? Caminan, nunca la abren, pero ahí está. Ahí lo tienen bien acomodado, calentando su corazón, ahí están caminando, y nunca la abren. Pretenden de ser lo que no son, y es impresionante, ¿no? Ellos caminan con la Biblia, y se convierten en lo que yo nombro sobacos sabios. Se convierten en sobacos sabios, ¿no? Y ahí están, pero no penetran nada en su corazón. No hay nada que puede penetrar su corazón, su inteligencia, su intelecto y nada. Pero poseen la Biblia. El problema es que la palabra no lo posee a ellos. Ahí está el problema. Y debido a esto, ¿no? Sienten que agrada a Dios. Que ello agrada a Dios, ¿no? Descanse en el hecho que posees la palabra de Dios, que posee la Biblia, ¿no? Por tener la palabra de Dios, siente que tiene la aprobación y la aceptación divina del Padre Celestial. Pero este es el error. Este es el error, ¿no? Central del religioso. Dios no acepta a la persona porque tenga casualmente la palabra de Dios entre sus posesiones. Dios aprueba y acepta ¿qué? A la persona que hace la palabra de Dios, que cumple la palabra de Dios, que vive y obedece la palabra de Dios. Es lo que Él hace. Permíteme, en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice esto. En Romanos capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el religioso, el judío, el cristiano? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿O de qué aprovecha el bautismo? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Este es el asunto. Ahora, mire bien. Se le ha confiado la palabra de Dios. Mira al fin del versículo 2, ¿no? El segundo error que comete lo religioso es que el religioso profesa a Dios. Profesa a Dios. Ahora, esta palabra profesar, ¿no? En griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora lo tenemos escrito, traducido en español, ¿no? Que significa jactarse, gloriarse, estar orgulloso. Porque uno profesa a Dios y una religión. Yo creo en Dios. Yo soy tal y tal. Y nombra su religión, nombra su iglesia, ¿no? La idea es que uno profesa abiertamente en creer en Dios. Este es el punto. Profesa abiertamente en yo creo en Dios. Pero su vida grita lo contrario. Su vida grita que no cumple con la palabra. Le da un asentimiento mental a la palabra, pero no cumple la palabra. La idea es que uno profesa abiertamente que cree en Dios, no se avergüenza de su creencia ni de su aflicción religiosa. Cree en Dios y se siente a salvo y seguro en su creencia. Confiesa a Dios y se siente que Dios lo acepta por su profesión religiosa. Yo creo, Dios me tiene que aceptar porque yo creo. Mira, el problema, mamita, el problema, papito, es que el diablo cree en Dios también. Y sin embargo, este es el error del religioso. Dios no está interesado en la profesión de un hombre, de una mujer, sino en su vida. Tu vida tiene que estar de acuerdo y coherente con lo que tú dices que traspasas, lo que tú dices, cuando tú dices lo que tú dices y traspasas los labios, no, yo creo en Dios. Pero tu vida grita lo contrario. Dios quiere que el hombre viva para Él.
no solamente no solamente profese creer y hablar de él. Y ese es el problema. Los religiosos ellos creen más en su religión que en Dios. Permite. Mira, abre su Biblia en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10. Ahora note bien. En Romanos capítulo 10, mira lo que él dice aquí, versículos 2, 3 y 4. Abre su Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 2, 3 y 4. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Romanos capítulo 10, en el versículo 2, 3 y 4. Mira lo que dice aquí en la palabra. Dice, porque yo les doy testimonio de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. No reconocen en efecto la fuerza salvadora de Dios y quieren hacer valer la suya propia sin someterse a esa fuerza salvadora. No se dan cuenta de que la ley tiene su cumplimiento en Cristo, por el que Dios concede la salvación a todo el que cree. Esta versión es clara, bien, súper clara, habla bien clara y bien sencilla. Mira, tú tienes que estar sordo y muerto a no entender lo que esta versión dice. Lo dice bien claro. El tercer error del religioso. El religioso conoce la voluntad de Dios. Ahí está su error. El religioso conoce la voluntad de Dios. Él no puede declarar, ay, no supe, no sabía, perdóname, la próxima vez voy a mejorar. No. Así no funcionan las cosas. Él profesa conocer la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí. En Romanos capítulo 2, versículo 18, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Romanos capítulo 2, versículo 18 dice, y conoce su voluntad. He instruido y también instruido por la ley, apruebas lo mejor. En otra palabra, está familiarizado. Está familiarizado con la ley, con la palabra y los mandamientos de Dios. Sabe lo que Dios quiere sabe lo que Dios quiere que se haga. Él lo sabe. Discierne lo bueno y lo malo. Por eso siente que tiene la aprobación divina. Porque él lo sabe, lo tiene todo acá arriba. No se debe robar, pero robas. No se debe mentir, mientes. No debe codiciar, está codiciando. Él sabe. Y sin embargo, el religioso, el bendito, yerra en que no logra ver algo. No basta con conocer la voluntad de Dios. El hombre debe hacer la voluntad de Dios. Con razón mucha gente me dice, yo no creo en las iglesias. Yo no creo en las iglesias. No. Son una bola de hipócritas. Y es cierto, hay un montón que son una bola de ¿qué? De hipócritas. No, hay un montón de mentirosos. Seguro que sí, hay un montón de mentirosos. Hay un montón que están cometiendo adulterio. Seguro que sí, que están cometiendo adulterio. Mira, la iglesia está llena de ¿quién? ¿De dónde tú crees que viene la gente? Son transportados de otro planeta. Mira, el pueblo que se encuentra dentro de las cuatro paredes de la iglesia es el pueblo que se encuentra afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Viene de nuestra propia cultura, de nuestra propia bendita cultura corrupta. Vienen de afuera para adentro y son igual. ¿De qué tú te estás quejando? No, que son mentirosos, que son hipócritas. Bueno, vete al mercado. Esos mismos mentirosos, hipócritas que están en la calle son los que trabajan en el mercado. Son los mismos que te engañan en el mercado. Son los mismos que te roban en el mercado. Pero no te detienen ir a asistir al mercado. ¿O estoy equivocado aquí? Su argumento no tiene sentido. Mira, me dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque es un lugar de puros hipócritas y mentirosos. Ok, vamos a analizar ese pensamiento un poquito más a fondo. ¿Okay?
No, a ver si entiendo. Tú no vas a la iglesia porque está llena de hipócritas y mentirosos. ¿Esa es la razón? Sí. En ese caso, ¿por qué está en este mundo? Porque si tú vas al mercado, tú vas a encontrar un montón de hipócritas y mentirosos. Si vas al banco, vas a encontrar un montón de hipócritas, ¿no?, y mentirosos. Si te involucras con el gobierno, el bendito gobierno, que está lleno de ¿qué? De hipócritas y mentirosos. Si vas al hospital, está lleno de ¿qué? Mentirosos y hipócritas. El mundo está según su razonamiento, según lo que tú me estás diciendo, tú no debes estar en este mundo. No debe estar en este mundo. Ve, su argumento no es coherente, pero es conveniente. Te conviene cuando te conviene. Y si eres mejor que aquellos que yo acabo de mencionar, ¿por qué no venga a limpiar y tener una influencia más positiva dentro de la institución de la iglesia? Yo no creo en ese sacerdote, yo no creo en ese pastor. Bueno, los dos. Muchos son buenos y muchos son malos. Eso es cierto. Yo entiendo eso. Tú no me puedes decir nada que me va a dejar mi boca arriba. Yo entiendo. En el Antiguo Testamento, abre su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, por favor. Mira lo que dice. En Ezequiel capítulo 33, mira lo que dice en versículos 31 y 32. 31 y 32 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Tú sabes quién está hablando aquí? Dios está hablando. Dios está hablando aquí. Le está hablando a los líderes, a los religiosos aquí. Ahora, mira, te voy a mostrar algo. Vamos a Ezequiel, en la versión católica, y mira lo que dice en capítulo 33. Por favor, mira. Mira lo que él dice aquí en versículos 31 y 32, donde él dice aquí: vienen a ti en masa y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero luego no las practican, porque me halagan con su boca, pero después solo buscan su provecho. Tú eres para ellos como un cantor de voz hermosa que sabe cantar, escuchan tus palabras, pero no las practican. ¡Bum! Eso es el problema de la iglesia moderna hoy día. Ese es el problema. Entran, sientan, levantan, sientan, se paran, se sientan, se paran, se sientan, escuchan, cantan. Se están sentando, se están levantando, están orando, están hablando, están cantando, están orando, se están inclinando, se están levantando, y hacen un montón de ejercicios religiosos, ¿no? Pero no practican la palabra. Y creen que todo ese ejercicio religioso lo vas a salvar. Mira, tú me puedes engañar y yo te puedo engañar. Eso es cierto. Pero ¿a quién tú crees que estamos engañando? A nosotros mismos, no a Dios. Por esa razón la gente entra igual en la iglesia y salen igual de la iglesia. Entran igual y salen igual. Es increíble. De la misma forma que entran, así salen igual. Es increíble. Y esto sucede semana tras semana tras semana. El cuarto error que comete el religioso es que el religioso aprueba lo excelente. El religioso aprueba lo excelente, esto es lo mejor de la vida. Abre su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 18. Romanos capítulo 2, versículo 18. Mira lo que dice. Dice: y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Apruebas lo mejor. Mira. No solamente conoce la voluntad de Dios, discierne el bien y el mal, sino además puede discernir lo excelente y lo mejor.
aprueba, expresa y proclama su deleite en las cosas buenas del Señor, puesto que apoya, promueve y proclama las cosas mejores de la vida. El religioso piensa que agrada a Dios, pero este es su error. Dios no está interesado en la aprobación que el hombre haga de las buenas cosas de la vida. La mayoría de los hombres aprueban y hablan de las cosas mejores de la vida. Dios quiere que el hombre viva las mejores cosas, no que aprueban las mejores cosas, pero que vivan las mejores cosas, que viva el mejor nivel de excelencia. Tú puedes aprobar y aprobar y aprobar y aprobar todo lo que tú quieras, pero si no vive lo mejor, ¿de qué te sirve aprobar lo mejor? La Biblia dice en 1 de Juan, abre su Biblia, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 18. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 18, te quiero mostrarlo. Mira lo que dice. En la primera epístola de Juan, aquí dice, en versículo 18. Mira lo que dice aquí en la palabra, aquí en versículo 18. Él dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En la versión católica lo dice así, hijos míos, no amemos solamente de palabras, sino con hechos y de verdad. ¡Wow! ¿Quién sabía que dice la misma cosa? Este es el juego que tenemos. Este es el juego que tenemos en las iglesias no, a mí no me importa qué país que tú te encuentres, qué cultura. Este es un juego. Por eso yo te he dicho ya varias veces, múltiples veces ya, que la mayor parte de la gente son simplemente nada más que religiosos. Mira. El quinto error, número 5. El quinto error que comete el religioso es que él es instruido en la ley. Él es instruido en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 18, vamos a regresar ahí. Romanos capítulo 2, versículo 18 dice, y conoce su voluntad, instruido por la ley. Aprueba lo mejor. Conoce su voluntad, aprueba lo mejor, pero él está instruido en la palabra, en la ley. Es instruido por la familia, es instruido por maestros, por predicadores y por amigos. El religioso aprende la palabra de Dios de alguien y porque conoce la palabra de Dios piensa que tiene una correcta relación con Dios simplemente porque conoce la palabra de Dios. Lo tiene aquí. Y sin embargo, la preocupación de Dios no está en lo que una persona conoce, sino en lo que hace. Conocer y hacer son dos conceptos muy distintos. Dios espera que una persona tome lo que ha aprendido y lo ponga por obra. Dios espera que la persona viva a la altura de lo que se ha enseñado. Y ese es el problema. Hemos sido instruidos a nivel del quinto piso, pero estamos viviendo en el sótano. Del quinto piso y viviendo en el sótano. Hemos sido instruidos en el palacio, viviendo en la calle. El profeta Jeremías nos habla de esto. Abre su Biblia en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Mira lo que dice en versículo 33. Capítulo 32, capítulo 33. Versículo 33, 32, 33. Mira lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 33. Dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando le enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Así es. Tú le hablas y 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 se te hace loco, se te hace loco, se te hace loco, ¿no? ¿Por qué? Porque le conviene hacerse loco. Eso es lo que pasa. Mira, aquí en el libro de Jeremías, mira lo que dice en la versión católica, lo dice de esta forma. En capítulo 32, versículo 33, lo dice de esta forma y dice,
Me han dado la espalda, no quieren mirarme de frente. Por más de que he tratado de enseñarles sin descanso, no han querido escuchar ni dejarse enseñar. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No, mi hermano Eddie, es que tú le das duro, demasiado duro. No, hombre, yo soy parejo. Yo le doy duro a todos. ¿Por qué? Porque la mayor parte son religiosos, nada más. ¿Y sabe lo peor? No les molesta. No les molesta ser religioso. No les molesta, nada les molesta. Ve lo que dice en Efesios capítulo 4. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, escuche bien lo que dice aquí en versículo 20. En Efesios capítulo 4, ve lo que dice aquí en versículo 20, 21 y 22. Efesios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Ve lo que dice aquí, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera, nota la palabra conducta, comportamiento, de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En la versión católica lo dice de esa forma. Lo dice: no es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo. Porque supongo que han oído hablar de Él y que en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. Y me dicen, pero ¿por qué tú le da duro a los dos campos? Porque los dos campos están mintiendo. Por esa razón. Los dos campos están más representando a Dios. Ahora, yo no pretendo ser perfecto, yo no pretendo ser súper espiritual. No me malinterpretar, malentender aquí, por favor. Pero yo veo claramente el problema aquí. El sexto error que comete el religioso, número 6, es que el religioso está seguro. El religioso está seguro de ser guía de los ciegos. ¿Ya? Él ve todo lo demás que son ciegos y él es el único que lo puede dirigir. Ese es el sexto error, número 6. El religioso está seguro que él es guía de los ciegos. Mira lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 19, por favor. Abre sus Biblias. Romanos capítulo 2, versículo 19. Dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Wow. Confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en las tinieblas. Mira bien. Y lo dice así, en la versión católica lo dice de esta forma, y dices: te enorgulleces de ser guía de los ciegos, luz de los que están en la oscuridad. Usted es la luz. Aunque tú mismo vives en la tiniebla, pero vos es la luz. Mira, esta palabra confiar y confías, ¿no? ¿Ves? Quiere decir que tú estás convencido y seguro. Que tú estás convencido y seguro lo que tú eres. El religioso está convencido que la religión es verdadera. La religión es la forma en que los hombres deben de vivir. Creen que el hombre que no cree en Dios y vive una vida religiosa es ciego y necesita ser guiado a la verdad exclusivamente a través de su religión. Por vivir una vida religiosa siente, te recuerdo que te dije, las tres banderas famosas, te dice: yo siento, yo pienso y yo opino. Siente que es un ejemplo para los demás hombres. Siente que es un guía que ayuda a los hombres a encontrar a Dios. Siente que puede curar a los hombres de su ceguera, ¿no?, en cuanto a Dios y su religión. Y sin embargo, él está confiado. Él está confiado.
En que uno es guía de los ciegos no significa que uno es guía verdadero. Voilà. Yo soy guía de los ciegos. Pero el problema es que cuando tú llevas dos ciegos, un ciego dirigiendo al otro ciego, qué lindo. Él está convencido que él está en lo correcto. El problema es que tenemos muchos guías, pero muchos guías que no son verdaderos guías a llevar a la persona a la luz. Ese es el problema. La persona debe de estar segura de que él mismo está siguiendo la verdad. ¿A quién? ¿Le quieren la verdad? Jesucristo. Permíteme. En el libro de Juan capítulo 14. El libro de Juan capítulo 14. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14. Mira lo que dice aquí. Mira. Él dice, Jesús está hablando. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es el verdadero guía. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, en la versión católica lo dice así. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Dice, ¿por qué ustedes le están enfatizando tanto a Jesús? Bueno, porque la Biblia, no importa la cual tú estás leyendo, lo dice. Mira, hay muchos guías en el mundo que están guiando a la gente por el camino errado, equivocado. Son guías ciegos, guías de ciegos. Eso es lo que son. Abre su Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 14, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice esto. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí donde caen muchos. San Lucas capítulo 18, versículo 9. San Lucas 18, 9 dice esto. Versículo 9 de San Lucas capítulo 18 dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 13. Oseas, capítulo 10, versículo 13 dice esto. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comerás fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. El séptimo error que comete el religioso. Número 7. El religioso está seguro de que es luz de los que están en la tiniebla. Yo soy la luz. Bueno. En el libro de Romanos, por favor, capítulo 2, versículo 19 dice esto. Dice, y confíes que eres guía de los ciegos, luz de los que están en la tiniebla, luz de los que están en la oscuridad. Mira, la palabra oscuridad o la palabra tiniebla mira bien lo que dice. Perdón. Ya sabe que aquí en nuestra iglesia tenemos una gran escuela de niños, ¿no? Y de vez en cuando tenemos que hacer varios anuncios aquí. Pero mira bien. Esta palabra tinieblas o oscuridad, ¿no? ¿Qué significa? Significa a quienes andan a tropezones. A quienes andan a tropezones buscando la luz, pero no la encuentran. El religioso cree que ha encontrado la luz, por lo tanto es una luz para los que están buscando. Sin embargo, el religioso comete un grave error. La religión no es la luz del mundo, Jesucristo es la luz. En el libro de Juan capítulo 9 versículo 41, por favor, abre su Biblia. Juan capítulo 9 versículo 41 dice, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendráis pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. El octavo error que comete, número 8, el religioso está seguro que es instructor de los indoctos, que él es el maestro de los necios, él es maestro de los ignorantes, él es el maestro de los que no tienen educación. Mira lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 20. Romanos 2:20 dice esto, dice, instructor de indoctos, maestro de niños que tienen la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Mira, esta palabra indocto indica a alguien que no piensa, alguien sin dirección,
Alguien que es un necio se refiere a personas que caminan por la vida sin pensar en el propósito de la vida en cuanto a sus procedentes o su procedencia, de dónde viene, la razón de por qué está aquí en este mundo, su destino y a dónde va. Así no está la mayor parte de la gente. El religioso está convencido que la religión responde a todas esas preguntas, las preguntas básicas de la vida, y por lo tanto él puede ayudar al necio a descubrir el sentido y el propósito y el sentido de la vida. La mayor parte de la gente que yo conozco andan todavía confundidos. El punto crítico para el instructor o el religioso es asegurarse que la instrucción es verdadera. Lo que enseña debe ser la verdad, o si no, sirve para nada. Sirve para nada. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice esto, dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El número 9, el religioso está seguro de que es maestro de niños. Se la sabe toda. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 20, dice, el instructor de los indoctos, maestro de niños. Él dice que él es maestro de niños. Mira, la palabra niño ahí significa que un bebé, alguien que es inmaduro, que es prosélito, alguien que es novicio, alguien que es nuevo miembro de la iglesia. Yo lo puedo enseñar, yo lo puedo instruir. El punto es el mismo. El religioso no es maduro en Dios. ¿Por qué? Porque haya sido bautizado, o sea, miembro de la iglesia por largo tiempo, o piensa que es maduro, o sirve como maestro. Lo que hace que una persona sea madura y capaz de enseñar a los inmaduros del mundo es la experiencia que tiene con Cristo, haber caminado y servido con Cristo por largo tiempo. Es lo que lo hace a él maduro en las cosas de Dios. Vamos a continuar con esto más adelante en nuestra siguiente sesión.